Hola, Irving. Ramírez, Canchari, Castillo, Ruiz, Ames, Zambrano. ¿Qué tal me escuchan? Sí se la escucha, profesor. Gracias, delegada Zambrano Rojas, del Perú. Este día. Bien, entonces, vamos con la clase de hoy. Por ahí, antes estuvimos ahí calentando el ambiente nada más. Ahora sí vamos con las clases. La hora es la hora. Entonces, nos vamos por acá. Estamos grabando ahí, correcto, muy bien. Pantalla cortita, todo para ustedes. Pero les comento que mientras ahí hacemos el archivo, les comento que anteriormente estuvimos viendo algunos casos donde determinamos R, ¿no? No sabíamos el valor de R, ¿no? Y por lo tanto recurríamos a determinar ese valor. Pero ¿qué tal si ya sabemos el valor de R, ¿no? ¿Qué tal si ya sabemos el valor de R y más bien queremos saber el importe de P o el importe de S, ¿no? Bueno, los cálculos financieros pues no pueden llevar así a muchas determinaciones. Primero, miren, este es un caso que estuve haciendo con el grupo anterior, lo vamos a ir a reiterar, luego vamos a hacer un caso para ustedes y luego pasamos a las evaluaciones del caso, ¿no? Como estamos haciendo en los últimos días, ¿no? A pedido de las autoridades, quieren que ustedes aprendan, practiquen, hagan algo, saquen adelante sus estudios, ¿no? Bien. Profesor, buenos días. Diga. Hola, sí, buenos días, buenos días. Buenos días, una consulta. ¿Ese es el tema ahorita que vamos a hacer? ¿Ese es el caso? Sí, voy a explicar este caso y vamos a hacer otro para ustedes, ¿no? Sino que como Okay, ya profesor, este caso lo he hecho con el grupo anterior y ya está realizado, ¿no? Bien, mire, tenemos aquí la cuota, tenemos ahí el importe de la cuota. A diferencia de otro caso donde no teníamos el valor de la cuota, más bien teníamos que determinarlo. Aquí en este caso ya tenemos la cuota, 10.000 soles. Si la cuota es 10.000 soles, estamos hablando de una cuota constante, que por 5 meses vamos a pagar 10.000, 10.000 y 10.000, en total 50.000. Ya está, ya sabemos, digamos, cuál es el valor de las cuotas y de antemano el valor del monto, ¿no? Porque 10 por 5 son 150.000 que vamos a pagar. Pero ahora no sabemos cuánto fue ese capital que hemos recibido. Y entonces, para eso necesitamos el plazo al que se ha impuesto esta operación, que es un plazo de 5 meses, y esta es la TCA correspondiente. Y entonces tenemos la pregunta, y vamos desarrollando la pregunta. Aquí abajo está el desarrollo. Primero tenemos que convertir acá, miren, que hasta ahí es una respuesta, ¿no? Estamos convirtiendo en esa parte la TCA, la tasa del costo efectivo anual, en tasa efectiva mensual. Y para eso ya sabemos el procedimiento. Pero sin embargo, primero debemos tener en cuenta esto, miren. Se trata de convertir una tasa efectiva en otra efectiva. No es una tasa nominal, no de efectiva a efectiva. O sea, tenemos que ubicarnos en el terreno. Luego dice, se trata de convertir una tasa efectiva mayor en una menor, porque puede ser al revés también, de una menor a una mayor. Entonces hay que ubicarnos en el terreno. Entonces, ubicados ya en el terreno, ya identificamos la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. 1 más la tasa del costo efectivo anual elevada a la raíz de 12 y todo eso menos 1. Y en este caso ya está determinado, como he dicho, todo está desarrollado en este caso. Que ya terminamos ahí con la pregunta 1. Ya tenemos la tasa.
Ya tenemos la tasa. Luego vamos a determinar el valor de P, este valor de P. Y entonces para determinar el valor de P, necesito, digamos, saber las fórmulas. Y para el caso tenemos ahí dos fórmulas. Y por ambas fórmulas confirmamos, ¿no? Porque sucede que a veces aplicando una fórmula podemos sacar un valor y de repente aplicando otra fórmula tenemos otro valor. Y entonces, ¿qué pasó? Algo anda mal, ¿no? Estas dos fórmulas son iguales. Simplemente que de forma no parecen iguales, ¿no? Pero en el fondo son iguales. De fondo son iguales, repito. Entonces, para este caso, con esta primera fórmula, se ha determinado aquí, por ejemplo, el numerador. El numerador, 1 menos y todo eso que vemos ahí. Luego tenemos el denominador, que aquí es la tasa que sacamos, y la tasa. Y luego ya aplicamos P. En este caso, los 10.000, lo podemos ver aquí en la barra de fórmulas, B2 es los 10.000, la cuota. Los 10.000 lo multiplicamos por todo estos datos que tenemos acá. Y con eso tenemos este valor. Ese es el valor de P. Y si fuera un préstamo, ese es el préstamo que nos han dado. O al contrario, ese es el importe que nosotros hemos entregado a un banco como capital para que luego nos den más. O lo hemos invertido en un negocio, digamos. Recuerde que aquí tenemos que el total ya sabemos. 10 por 5 son 50.000. Ya sabemos que al final vamos a pagar 50.000 o vamos a cobrar 50.000. Pero en este caso, ¿sobre qué vamos a determinar esos 50.000? Sobre esto que estamos obteniendo en este momento. Sobre este capital. Si fuera un préstamo, entonces este es lo que hemos recibido nosotros. Ahora, vamos a ver en el otro lado. Ya decía que esta fórmula del lado derecho, que parece diferente a la otra, sin embargo es lo mismo. Aquí podemos, igualmente ahí, para facilitar los cálculos y no enredarnos ahí con tanto paréntesis, primero se ha desarrollado el numerador, ¿no? Este es el numerador de la operación, solamente todo lo que está dentro del corchete, el numerador. Luego el denominador. Y luego ya aplicamos aquí. Multiplicamos los 10.000, que es el valor de R, por estos valores que están ahí. El numerador entre el denominador y ya está. Y podemos ver que coinciden. Bueno, coinciden porque está digamos, ya desarrollado y todo. Les cuento que con el otro grupo que estábamos ahí, había un error en la fórmula, que luego ya analizando yo lo he corregido aquí. Había en el despeje que tenía de la fórmula, estaba mal este valor. Y acá me salía un valor mayor de 50.000. Miren, salía como 53.000. Pero si yo hubiera, digamos, lo hubiera dejado ahí, ¿no? Si yo lo hubiera dejado ahí ese valor de 53.000, llevado solamente por el cálculo que he realizado, sin duda hubiera incurrido un error, ¿no? Pero ¿por qué yo me di cuenta, digamos, que estaba mal? Porque, miren, por lo siguiente, aquí hay que seguir mucho la lógica. Ya dije yo, aquí arriba, yo he dicho que nosotros acá, 10.000 por 5, vamos a pagar, digamos, en total 50.000. En total vamos a pagar 50.000. O sea que 10.000 por 5 es el monto que voy a pagar. ¿Y el monto que contiene? Contiene al capital más los intereses. Por tanto, el valor de P, que es capital o el préstamo que hemos recibido, tiene que ser menor de los 50.000. Y en ese caso, cuando me salió 53, creo que por acá me salió, entonces me puse a dudar. Porque primero trabajé con esta fórmula y me salí esos 53, ¿no? Y no cuadraba, no era lógico, ¿no?
Entonces apliqué esta segunda fórmula y me salió este valor. Ahí sí, al salirme este valor ya tenía la lógica, ¿no? Porque P tiene que ser menor que el monto, ¿no? Porque la diferencia, digamos, del monto 50.000 menos el valor de P es el interés que me van a cobrar. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí de esta parte? La moraleja es la siguiente, ¿no? Que uno no solamente tiene que mecanizarse a las fórmulas, aunque estén bien despejadas las fórmulas, sin embargo, tiene que utilizar la lógica también. Ya dijo Gareca, pensar, pensar, ¿no? Pero aquí hay que pensar un poco. En el sentido, digamos, relacionar las cifras. Si el monto es 50.000, el capital no puede ser más de 50.000. Tiene que ser menor. De todas maneras, tiene que ser menor. Porque la diferencia entre ellos está, digamos, entre el interés. Y el interés es la ganancia que va a obtener, digamos, la entidad financiera en este caso. Bien, entonces, con esas aclaraciones ya tenemos el valor de P. Ya está el valor de P. Y de dos maneras, ¿no? Y como ya le dije, de la dos maneras tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que ser el mismo importe. Ese es otro detalle. Y acá obtengo este valor. Bueno, ya digamos, es menor es de 50.000. Ya está bien, la lógica está ahí. Pero lo recalculo con esta otra fórmula para convencerme, digamos, si todo está bien. Bien. Ahora, hay una tercera pregunta que nos pide aquí determinar el interés. Ya le dije hace ratito que el interés de alguna manera ya sabemos cómo se va a encontrar. El interés va a ser el monto menos el capital. Y entonces por eso hemos puesto acá, ¿no? Este es el valor de la cuota, este es el plazo de 5 meses, por tanto aquí el importe total pagado es 10 por 5, son los 50.000, que constituyen el monto. Pero hasta ahí todavía no determina el interés, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el valor del préstamo? Esto que hemos determinado aquí, P, que lo acabamos de determinar y que está ahí, ¿no? Ahora sí podemos determinar el interés por diferencia, ¿no? El monto de 50.000 menos los 47.000 del préstamo, esa diferencia es el interés. De modo que hasta ahí no necesito, digamos, la tabla del servicio a la deuda para determinar estos valores. Simplemente utilizando la lógica, pensar, entonces pensando hemos llegado, digamos, a determinar que ese es el interés y tiene su sentido, tiene su lógica. Si el monto es 50.000 y el capital que me dieron, el préstamo recibido es 47, la diferencia entre ambos es el interés. Ya está. Y luego me piden aquí, aun cuando ya sabemos que es el monto, sin embargo aquí se reitera, digamos, como para estar convencido, ¿no? Como para estar convencido, digamos, ahí, el monto de la transacción. Si la cuota es 10.000 y el plazo es 5.000, simplemente se multiplica ahí. 10 por 5 son los 50.000 que va a ser el monto. Y ya está. Ahora, pero también hay otra manera de determinar ese monto, ¿no? Y es esto, ¿no? Es esto que está ahí indicado. Es el mismo interés. Nosotros sabemos por la doctrina financiera que el monto es igual al capital más interés. Y entonces nosotros sabemos que el capital que hemos determinado es estos 47.000. Y sabemos que el interés es estos 2.000, ¿no? Por lo tanto, la suma de ambos nos da estos 50.000 que ya lo tenemos ahí, que ya lo habíamos determinado también por acá, ¿no? Entonces ahí, y también incluso lo habíamos determinado ya teóricamente antes, ¿no? Con los datos. Si la cuota es 10.000 y voy a pagar por 5 meses, naturalmente ya sé cuál es el monto, ¿no? Bien, hay una segunda pregunta ahí, quinta pregunta, ¿no? De registrar en el diario del deudor al inicio. Registrar en el diario del deudor al inicio. Y esta sería una
una casuística que lo venimos reiterando varias veces. Entonces ahí, por la recepción del préstamo e interés no devengado ahí, el cargo a estas dos cuentas y el abono a estas dos cuentas. Y así ahí termina el inicio correspondiente. Ahora, hay una pregunta sexta, ¿no? Dice que registremos en el diario del deudor el ITF, ¿no? Porque aquí va a haber ITF. Y hay ITF en cada movimiento que se tenga esas cuentas. Pero solamente vamos a ubicarnos aquí en el importe que estamos recibiendo, ¿no? Nosotros no estamos recibiendo 50.000, ¿eh? Estamos recibiendo 47.000 y tanto. Entonces, en base a ese importe que vamos a determinar el ITF. Entonces nos ubicamos aquí en este asiento primero. Ahí. Primero provisionamos el ITF. 6.4 que tributos contra 40 tributos por pagar. Y aquí sale, digamos, sale esto, este importe sale multiplicando este valor que lo voy a seleccionar ahí, este valor, por la tasa. En este caso la tasa es 0.005%. Y entonces hemos hecho la multiplicación ahí, miren, ahí en la barra de fórmulas, podemos ver ahí que está indicado ahí que estamos multiplicando ahí el importe de los 47.000 y tanto por 0.00005. Y tenemos este valor. Y luego su abono al otro valor. Ahora, dado que aquí estamos hablando de una cuenta de gastos y esa cuenta de gastos va a servir para nuestro estado de resultados por naturaleza. Pero en ese gasto, si queremos tenerlo en el estado de resultados por función, tenemos que hacerle este destino correspondiente. De esa manera, ya está. Pero esto solamente corresponde a la provisión y el destino. Pero, ¿y cuál es el pago que hemos hecho? El desembolso, ¿no? Porque aquí hay que pagarlo, ¿no? Hay que pagarlo. Y se paga, digamos, al banco. El banco, en buena cuenta, el banco retiene este ITF. Y entonces, producto de esa retención, hacemos ahí el cargo a la cuenta 481, porque estamos pagando ese tributo y ya esa cuenta desaparece con ese cargo y el desembolso de ese importe pequeño que hacemos por el ITF. De esa manera ahí termina el ITF, pero al inicio, porque después en cada cuota que vamos a pagar también va a haber ITF. Porque en cada movimiento que hagamos ahí, en esa cuenta, va a haber ITF. Bien, ahora, pero ¿y dónde está la tabla de servicio de la deuda, profesor, ahí, que ya desapareció? Bueno, no ha desaparecido, es cuestión de construirla, ¿no? Aquí tenemos ahí la tabla de servicio de la deuda. Pues, esta tabla de servicio de la deuda lo podemos reconstruir de la siguiente manera. Primero, como se trata de, aquí, miren, nos ubicamos ahí. Como se trata de una cuota constante, 10.000, 10.000, 10.000 y 10.000, es una cuota constante. Entonces se trata del método francés, nada más ni nada menos, que es un método que lo hemos revisado ya por tercera semana. Entonces, aquí vamos a lo siguiente, ¿no? Comenzamos llenando pues los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, registro este saldo inicial. Perdón, esta deuda inicial ahí. Registro esta deuda inicial de 47.266.40. La deuda final, aquí, en este caso, por los decimales, no sale exactamente cero, sale un saldo de 0.29. Pero de eso vamos a comentar luego. Pero en la medida, digamos, que sea un importe pequeñito, ínfimo, los cálculos andan por ahí, ¿no? Ahora, tenemos este valor, tenemos estos valores, las cuotas,
la cuota constante. Y lo sumamos y nos da el monto de los 50.000 del cual ya hemos estado hablando. Ahora, este valor, aunque no lo sumemos, lo podemos registrar ya de antemano, lo hemos determinado, son 47.000. Y lo tenemos acá, ¿no? Hemos dicho que este valor de acá va a ser igual a este de acá. Esos conceptos se van a repetir, ¿no? Se van a repetir, son así, tal cual. Pero hay una pequeña diferencia ahí por lo decimales, como acabo de indicar, ¿no? Igualmente, ese interés ya lo tenemos nosotros. Ya sabemos ese interés correspondiente. Lo hemos determinado ahí más arriba, ¿no? Aun cuando no cuadre exactamente, ya es producto de lo decimales, como reitero. Ahora, y luego reconstruimos cómo ya tengo, digamos, todos estos datos tengo esto de acá, y tengo este de acá, ya lo tengo. No tengo esto, ¿no? No tengo estos valores, tampoco tengo estos, y tampoco tengo estos, ¿no? Entonces, hacer lo que ya sabemos, ¿no? Primero acá determinamos el interés al rebatir. Aquí podemos ver que se ha multiplicado la deuda inicial por la tasa. Y ya está. Ahora, por diferencia, determinamos este valor. Amortización igual cuota menos interés. Y ya está. Este saldo de acá. Este saldo donde estos 38.166.38 es igual a la deuda anterior, los 47.266.40 menos los 9.000. Repito aquí, estos 38 es igual a estos 47 menos estos 9.000. Y ahí se encuentran esos valores. Y luego ya hacemos lo mismo para el resto de casos. Ahora, dado que tenemos aquí un saldo, esto es necesario reiterar aquí, creo que lo comenté con ustedes, y si no, lo vuelvo, si no, lo indico. No hay que dejar ningún saldo en una entidad bancaria. Por más chiquito que sea allí, los bancos tienen una mala costumbre de no decirte salde su cuenta totalmente. Ese 0.29 tenemos que saldarlo. Si es posible, pagar un sol más. O en este caso, digamos, con una china, como pagas la china y ya le dejas ahí. Y con eso se salda. No solamente pagar ese cachito que está ahí, sino incluso pedir un documento donde el banco diga que tu cuenta está totalmente saldada. Esto lo queremos hacer así para nosotros mismos, para las operaciones que se hagan en la familia, y más aún en la empresa donde trabajamos. Porque imagínense pues que una empresa donde usted trabaja haya solicitado un préstamo y el empresario cree que lo ha pagado todo, y al tiempo le llega una notificación del banco que debe, digamos, tal cantidad porque no saldó totalmente el préstamo. ¿Ustedes creen a quién le van a cortar la cabeza, como se estila decir? Naturalmente al contador. ¿Y usted cómo no avisó, no? El empresario, el gerente, le tira la pelota al contador. Por ahí está el economista, el administrador, el ingeniero, mucha gente. Pero en este caso es el contador que debe responder. Hay que saldar las cuentas totalmente con lo hago. No hay que dejar, si es posible, como acabo de retirar, págale de más. Y como no hay 29 céntimos, no se puede representar, no, ya déjale 50 céntimos, totalmente saldados. Porque estos bancos ahí, esos 29 céntimos, al cabo de unos meses ya va a ser un sol. Y al cabo de 1, 2 años, 3 años, ya va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y entonces, muchas veces la gente se sorprende que después de años le avisan sobre una deuda que tiene. Y es por esos saldos pequeñitos que a veces se dejan, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor, ustedes.
¿Me indican? Hola. Nada. No, profesor, todo claro. Ya. Entonces, con ustedes vamos a hacer un caso. Vamos a tomar acá, vamos a copiar este caso. No va a ser el mismo. Lo vamos a cambiar porque este le hemos dado como trabajo al otro grupo, ¿no? Entonces, por acá abrimos una hoja más y vamos a hacer un caso con ustedes. De cero, ¿no? Porque leer los casos también pues, es fácil, ¿no? Y hacerlo por ahí de repente no lo es, ¿no? Vamos a ver, entonces, caso 3. Este es caso 3. Caso 3. Pues vamos aquí en una cuota. Vamos a poner ahí una cuota de 20.000 soles. 20.000 soles. Y esto lo vamos a considerar con un plazo de 10 meses, ¿no? El tiempo generalmente es así. Puede ser en meses, quincenas, bimestres, etc. Ya depende, digamos, de cómo se haya hecho el trato, ¿no? Pero vamos a considerar aquí bimestres. 10 bimestres. O sea que vamos a pagar bimestralmente. 10 bimestres. Y vamos a tener por acá una tasa de 2.5% mensual. Correcto. Estamos cambiándole ahí para poder trabajar. Y entonces ya tenemos los datos del caso. Esos son los datos del caso, no hay otros. Por el momento no necesito más. Ahora, la pregunta va a ser, convertir entonces aquí vamos a borrar esto, convertir la tasa mensual en tasa bimestral, ¿no? Considerando, digamos, que es una tasa efectiva, porque si fuera, digamos, nominal, siempre comienza con un dato anual, por si acaso. Ya. Luego determinar el importe del préstamo, está bien ahí. Faltaba aquí ponerlo decimales, ¿no? Con 10 decimales. La pregunta 3. ¿Cuál fue el importe del interés compuesto a la transacción? Muy bien. ¿Cuál fue el monto? También necesitamos ahí. Y luego contabilizar el préstamo al inicio de la transacción. ¿Está bien? Contabilizar el ITF, formule la tabla y ya está. Más bien, pero aquí vamos a invertir aquí estos datos. Esta pregunta la vamos a poner antes. Antes de la contabilización. Y entonces ahí vamos a hacer un cambio. Esta pregunta va a ser la 5. Y luego esta va a ser 6. Y luego por acá estamos 7. Y de repente por ahí aparecen otras preguntas. Dejamos ahí un espacio. Desarrollo, vamos al desarrollo. Desarrollo 1. Entonces, tasa efectiva bimestral, no, mensual, ¿no? Convertir, ¿no? Convertir tasa efectiva mensual en tasa efectiva bimestral. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y entonces, primero vamos a la lógica, como ya dije, ¿no? Se trata de trabajar tasas efectivas. Nos ubicamos ahí en el terreno, tasas efectivas.
Luego, se trata de convertir una tasa menor en una mayor. Tenemos que ubicarnos ahí. No se trata, digamos, así a la loca, a la diabla, digamos, de hacer los casos, sino de utilizar la lógica y el sentido común para poder aplicar la fórmula. Y entonces, aquí, ¿cuál es la tasa efectiva bimestral? Tasa efectiva bimestral. Así. Entonces, aquí le ponemos la fórmula 1 más la tasa efectiva mensual, ¿no? Esto elevado, en este caso, a n, ¿no? Perdón, a m es la frecuencia, m. Cerramos acá. Antes aquí me faltó. Esto. Luego aquí cerramos. Y todo eso menos 1. Ese es el diseño de la fórmula. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo, ¿bien? La TEP. Y determinamos esto. A ver, ahí abrimos dos paréntesis en 1 más la tasa que le tenemos arriba, el 0.250. 0.0250. Esto lo elevamos ahí al 94. Ahí pues abrimos esto y digamos aquí, ¿cuántos meses tiene un bimestre? 2, ¿no es cierto? 2. 2. ¿Cuántos meses tiene un bimestre? Ahí está 2. Ahora esto lo cerramos en menos 1. Y vamos a abrir esto un poco más para que nos salga ahí con los 10 decimales que se ha pedido. Entonces ahí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, está y no hay más decimales, está redondeado ahí, muy bien, pero esa es la tasa. Y por si acaso le ponemos aquí bimestral. Aunque ya está adelante, pero aquí hay que ser terco. Esta es la política del terco, ¿no? A veces ser terco nos lleva por buen camino. Entonces ya tenemos este dato, esta pregunta. Esta pregunta ya lo tenemos desarrollado. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué nos pide? Por si nos hayamos olvidado, nos vamos a ir determinar el importe del préstamo. O sea, P. Vamos a determinar P. Pero para esto, a ver, sí, determinar el importe del préstamo. Que en este caso, para fines financieros es P. Pero esta P no es de préstamo, sino más bien P de capital, ¿no? Por si acaso. Bien. En este caso, claro que por acá lo tengo las fórmulas. Voy a copiar esas fórmulas. A ver si lo pasamos todo esto para allá. Así. A ver si copia todo eso. Más o menos. Ya. Entonces vamos a determinar. Ya tengo la fórmula ahí. Vamos a determinar aquí con estos datos, ¿no es cierto? Con estos datos. Ahora, me ubico ahí, como dije en la primera, aquí vamos a determinar por separado. Determino aquí el valor del numerador, ¿no? Y entonces me pongo ahí y abro aquí un paréntesis. Perdón. 1, ¿no? 1 menos. Abro paréntesis. 1, perdón,
1, ¿no? 1 más la tasa. Y la tasa lo vemos acá. Esa es la tasa. Luego, esto lo cerramos ahí. Y luego, la potencia, ¿no? Abrimos ahí, menos el plazo que lo tenemos por acá, 10. Cerramos aquí 2 veces. A ver, me parece ya, no. 1 más. Ya está. Ya tenemos ahí ese valor. A ver, nuevamente revisamos ahí. 1 menos, 1 más, menos tata. Parece que está bien. Parece. No, aquí abajo va a ir la tasa nada más, que es este valor que tenemos acá. Y ahora sí determinamos aquí, este valor de P, que es igual a R. R lo tenemos arriba. R lo tenemos acá, los 20.000 por, perdón, ahí el asterisco por. Aquí abrimos esto, luego dividimos, ¿no? Entre este valor y cerramos. Antes que sepamos ahí el valor, debemos saber que son acá, miren, 20.000. Son 20.000 acá. 20.000 por 10 bimestres, ¿cuánto es? 200.000, ¿no? 200.000 va a ser el monto. De modo que este préstamo debe ser menor de 200.000. Y acá tenemos este valor, 153.000 y tanto. Y lo hemos obtenido aplicando esta primera fórmula. Ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula, y debe salirnos el mismo valor. Bien, aquí nos ubicamos ahí, abrimos este paréntesis, solamente el numerador del corchete voy a determinar, para facilidad de cálculo. 1 más la tasa, y lo tenemos por acá, esta es la tasa, luego cerramos eso, elevamos ahí a 5, perdón, al plazo, ¿no? El plazo que son 10 en este caso, 10. Y luego todo eso, ahí faltaba hacer esto. También esto de acá, me voy a poner delante acá. Y también otros paréntesis por acá. Porque si no, el sistema no entiende esto. Cerramos acá y esto menos 1. Y tenemos ese numerador. Ahora, vamos al denominador. La tasa. La tasa lo tengo acá. Eso lo multiplico aquí. Multiplico a 1 más la tasa otra vez. Cierro y lo elevo a 10, ¿no? Que está por acá arriba. Y con eso ya tengo ese valor. Ahora vamos a terminar aquí. Debería salirnos lo mismo que el anterior, pero vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver. Entonces tengo R. R son los 20.000 que están por acá arriba. Ahí están los 20.000. Esto lo multiplicamos a este numerador entre este denominador. Cerramos, ¡pum! ¡Pah! Y no salió nada. Faltó aquí multiplicar. Y se ve multiplicar. Y podrán ver que ha salido igual, ¿no? Entonces, de esa manera ahí estamos determinando el importe del préstamo de esta operación. De antemano ya sabemos el monto, 200.000.
que es igual a 20.000, que es la cuota, por los 10 bimestres, ¿no?, que vamos a pagar, que hace el monto, el importe total de 200.000. Y tiene su lógica entonces que el capital o el préstamo sea menor. Como le dije hace un momento, con el otro grupo que estaban haciendo, en un primer caso me salió mayor que el monto, ¿no? Y ahí entré ya en duda, ¿no? Dije, esto anda mal, ¿no? Eso me salió con esta fórmula, me salió así ese valor, ¿no? Lo que pasa es que esta fórmula lo había puesto mal, ¿no? No le había puesto ese 1 menos, y estaba, digamos, estaba mal formulada el despeje lo había puesto mal, ¿no?, de esta primera fórmula, y por eso salía mal. Entonces, primero hay que percatarnos bien, digamos, de la fórmula, especialmente los despejes, porque generalmente nos dan el valor de R. Entonces, teniendo el valor de R, puedo despejar el valor de P, como se ha hecho en este caso. Entonces, ten en cuenta aquí cuál es el numerador o cuál es el denominador de una y otra fórmula. Ya estando convencido de que todo anda bien, entonces ya podemos aplicarlo. Y luego es fácil darnos cuenta de que si la fórmula está bien, con estos resultados que estamos obteniendo. Si un resultado se confirma, entonces ya anda bien la cosa por ahí. 3, vamos por ahí 3. ¿Qué nos quería en 3? Vamos a ver ahí. Por estar con lo cual ya nos olvidamos de la 3. ¿Cuál fue el importe, el interés compuesto? El interés. Nosotros ya podemos deducir, ¿no? 200.000 menos estos 153 va a ser el interés. Determinar el interés compuesto de la operación o préstamo, si quieres, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y para eso necesitamos datos, ¿no? Datos. Primero, digamos aquí, tenemos ahí el monto. El monto. Necesitamos ese monto. Este monto, perdón, monto. Este va a ser igual a P perdón. Estamos mal. Necesito aquí el valor de la cuota. El valor de la cuota. Y por acá necesito el plazo. Esos son los datos que necesito. Y son los datos que tenemos arriba, ¿no? Tenemos la cuota de los 20.000 y tenemos el plazo ahí de los 10 meses, ¿no? O perdón, de los 10 bimestres, ¿no? Y por lo tanto ahí ya tenemos el monto. Monto va a ser igual aquí a los 20.000 por los 10 bimestres. Eso tiene su lógica, tiene su sentido, ahí está. Ya tenemos ahí. Eso es pero aquí estamos determinando el monto. Todavía no hemos determinado el interés. Luego, otro dato que tenemos aquí es el préstamo. El préstamo, que es el valor que hemos determinado acá. Ahora sí, ya podemos determinar el interés. Interés. Vamos a poner aquí la fórmula. Monto menos préstamo. O S menos P. ¿Qué quiere decir? S menos P. Y luego tenemos aquí el interés. Va a ser igual a los 200.000 menos los 153.000. Listo. Entonces, de esta manera, estamos determinando ahí el interés de la operación. Le ponemos ahí un color para distinguirlo. Ya, ¿está bien? Sí, color vialino me parece que es.
4, vamos a ver, 4. Ahora, ¿qué pide? ¿Qué pide? Bueno, creo que pide el monto, ¿no? Y el monto ya lo hemos determinado. 4, ¿cuál es el monto compuesto? Bueno, ese dato ya lo tenemos acá. Determinar el monto compuesto de la operación. Para eso necesitamos estos datos. Ahí está. Ese es uno, ¿eh? Esa es una forma. Es una forma que ya tenemos ahí. Aquí no ha jalado aquí porque esta es la cuota, son los 10.000 que tenemos por acá arriba. Y acá nomás jalamos esto. Y luego los 10 meses ya está ahí. Ese es el monto. Pero esa es una manera. Otra forma de determinar el monto. Monto igual a P, ¿no? A P de P, o le ponemos préstamo más interés. P más I, ¿no? Y reemplazamos aquí monto. Entonces, el préstamo es igual a los 46.000, perdón, préstamo 153.000 más el interés que lo tenemos acá. Ya está. Entonces, esto le cambiamos de color ahí, porque se trata del monto, se trata de otro aspecto, ¿no es cierto? Ya está. Datos, digamos que solamente estamos confirmando, porque ya lo teníamos anteriormente. Ya lo teníamos eso. Ahora, la siguiente pregunta, vamos a ver 5. Formule la tabla. Vamos a ver, vamos a formular la tabla, ¿no? 5, tabla del servicio de la deuda. Y aquí, si cabe el término, vamos a reconstruir cómo es que se ha dado esta operación, ¿no? Y entonces para eso necesitamos aquí el mes correspondiente, perdón, bimestre, aquí estamos hablando de bimestres, vamos a ver, bimestres, y por acá entra la deuda, ¿no? Deuda, por acá el interés, ¿correcto? ¿Y qué más sigue? A ver, ¿qué falta ahí? ¿Me indican, por favor? Hola. Amortización. La amortización. Amortización, ¿no? Y la Cuota. cuota. Correcto. Muy amable, gracias. Entonces comenzamos aquí con los bimestres. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hasta 10. Ahí 8, 9, 10. Y por acá total. Este es un dato inicial que ya tenemos, que lo podemos jalar desde cualquier sitio donde lo tengamos, ¿no? Esta es la deuda y lo tenemos aquí. Esta es la deuda, 153. Y ahí, luego, ¿qué más tenemos acá? Luego, este total, ¿no? Este total va a ser el mismo de acá, como hemos dicho, ¿no? Y aquí estamos cumpliendo lo que ya hemos indicado. Ahora, este dato de acá debería quedar 0, ¿no? Ahora, ¿qué otro dato tengo? La cuota, ¿no? Las cuotas, lo tengo ahí, la cuota que lo puedo jalar de aquí arriba. De aquí arriba, del dato ahí. Solo que le agrego ahí el F4 para fijarlo, ¿no? Y poder arrastrarlo. Ya está. Los 20.000, ¿no? Y aquí hasta acá están los 20.000. Y aquí le hacemos la sumatoria respectiva y están los 100.000. Entonces, a partir de ahí, puedo pasar a reconstruir todo lo que vamos haciendo, ¿no? Por acá le ponemos esta cabecera ahí, lo centramos, ya eso depende de cada uno. Entonces, vamos a ver. De paso, por acá vamos a poner la tasa, ¿no? Para que no estemos yendo hasta arriba, ¿no?
Vamos a poner la tasa acá. Lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a fijar esa tasa. ¿Dónde está la tasa? Acá está la tasa. Ya, ahí tengo todos los elementos. Acá tengo N, por acá tengo P, por acá tengo la tasa y las cuotas que acabamos de hacer. Entonces, vamos a determinar el interés. El interés acá va a ser igual al saldo de la deuda. Interés al rebatir. Saldo de la deuda por la tasa que está acá. Pero acá esta tasa lo fijamos. F4. Ya está. Luego, incluso esto lo puedo ya llevar hasta abajo. Esto de acá, por diferencia, los 20.000 menos el interés. Y esto también lo podemos jalar así hacia abajo. Por el momento sale así, porque todavía no tenemos los saldos acá. Ahora aquí, ¿cómo determino este saldo? La deuda anterior menos la amortización del primer periodo. Ahí. Aquí he ensanchado demasiado eso, porque vamos a quitarle aquí en decimales con 2 nada más. En todo caso, a todo esto le ponemos 2 decimales. Ya está. Ahora, esto como ya está terminado, lo jalamos hacia abajo. Ya está. Y podrán ver ustedes, miren, acá este valor, este saldo de la cuota 10, con esta amortización, miren, hace que sean los mismos, ¿no? Sean los mismos, y por lo tanto, ya teníamos ese valor de 0 acá. Ya teníamos ese valor. Entonces se demuestra. Miren, acá yo no había sumado, me parece, el interés, pero este interés debe ser igual a lo que ya hemos determinado. Pues le aplicamos ahí la autosuma y está. 46.032.27. Eso lo hemos determinado acá, miren. Este es el interés. Y acá está coincidiendo con eso. Y este valor, aquí no hay autosuma. Y aquí le hemos copiado de acá. Pero lo vamos a recalcular. Voy a borrar. Debe salir lo mismo, ¿no? Simplemente que yo me había adelantado a ese valor. Y ahí está. Ahora sí, ya queda digamos, oleáis hasta la mitad del asunto ahí. Entonces podrán ver que nosotros podemos recurrir de diferentes formas a hacer los cálculos. En algunas situaciones nos van a dar P y tenemos que determinar R. En esta situación nos dan R y al contrario debemos determinar P y tenemos que determinar S y tenemos que determinar I de interés y reconstruir aquí a través de esta tabla de servicio de la deuda. Entonces se puede trabajar ahí de distintas maneras. El asunto no es mecanizarse, digamos, a un solo modelo, ¿no? Sino que ir viendo qué se puede hacer con los numeritos, ¿no? Ahora vamos a... No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor. Adelante. Aquí faltó indicar, estoy aplicando aquí tabla, aquí le puedo poner una nota, ¿no? Una notita aquí, nota. Dado que la cuota es constante, estamos aplicando el método francés. Así de claro. Y en realidad hemos aplicado el método francés, pero partiendo de otra manera. Bien, nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6.
contabilizar el préstamo al inicio de la transacción en el deudor, ¿no? Y luego contabilizar el ITF. Vamos a ver, entonces, vamos por acá. Un poquito ahí, dejamos un espacio para que quede clarito ahí. 6. Diario. Formular el diario del deudor al inicio. Y entonces recurrimos, como siempre lo venimos haciendo aquí, con la fecha, ¿no? La fecha de la transacción, la glosa que corresponda, la cuenta o el código, ¿no? El código de la cuenta. El nombre ya lo dejamos para que ustedes lo busquen ahí. Y por acá el cargo, ¿no? Otra vez hemos puesto ahí debe, ¿no? Debe y haber, ¿no? Pero es lo mismo poner así cargo o abono. Bien, entonces nos vamos. Vamos a asumir, por ejemplo, que la fecha de esta operación va a ser recién el 1 de febrero, ¿no? Mes del amor. Mes del amor, lindo mes, ¿no? El mes del amor. Recuerda que había un ministro del amor también. Un ministro del amor que lo traicionó al expresidente Castillo, ¿no? Ese ministro del amor bien mal agradecido. Castillo lo puso como ministro de defensa, pero no sé qué pasó ahí y después lo traicionó, ¿no? Y desgraciadamente en nuestro país hay una serie de traidores. Pero aprovecho ahí el comentario para inculcarle a ustedes que, bueno, obviamente no lo voy a decir que haga esa cosa, ¿no? Sino más bien que inciden en los valores, la responsabilidad, ¿no? El ser agradecido de algo, el ser agradecido a los profesores que le dan las clases, de las autoridades de la universidad que hacen que estemos acá en la universidad, ¿no? Y del Estado, ¿no? Porque aquí, aunque a veces no nos guste el Estado, estamos dentro del Estado. Y entonces debemos ser agradecidos de eso. Y no sacarle la vuelta, ¿no? Ni al profesor, ni a las autoridades, ni menos a su Estado, ¿no? A su Estado donde vivimos, ¿no? Además está, digamos, esto de la cuestión de la ética, ¿no? Aplicar la ética, ¿no? La ética significa, entre muchas cosas, entre muchos valores que encierra, digamos, hablar bien del resto, ¿no? No tenemos por qué, digamos, hablar mal. Entonces, por ahí va. Y también inculcar en la moral, ¿no? Muchas veces se discute ahí de los políticos que tienen una doble moral. Una doble moral. Dicen, nosotros estamos aquí como Estado estamos controlando las marchas sin violencia. Y sin embargo te ponen tanquetas, te ponen bombas lacrimógenas, pistola, bala, y esa es la doble moral, pues, la doble moral. Y si eso se da desde el Estado, ¿cuál es el ejemplo que se da para el resto? Ya queda mal parada la situación. Entonces, inculcar a ustedes que son jóvenes para que hagan todo lo bueno que se debe hacer. Bien, seguimos. Entonces, glosa. ¿Cuál es la glosa aquí? Por el préstamo recibido. Por el préstamo recibido que interés no devengado. Ahora, miren, ahorita que voy a hacer el asiento, esto lo podríamos dividir en dos asientos, ¿no? Si fuera el caso. Uno por el dinero que estamos recibiendo y otro por los intereses, ¿no? Eso ya depende, digamos, de cada uno. Eso ya depende. Entonces, aquí, en el deudor va a recibir el billetón, ¿no? Va a recibir el billetón. Y por acá los intereses que le van a generar son estos 37, 31, 1
intereses no devengados. Revisen esas cuentas, por favor, ¿no? A veces yo pongo las cuentas ahí, pero es menester que ustedes lo revisen, ¿no? Si existen esas cuentas, ¿no? De repente ni existen, no se dejen llevar, ¿no? Y por eso siempre estamos diciendo, me están escuchando, me están entendiendo, tienen alguna pregunta para no incurrir en error. Entonces, mire, ¿qué hubiera pasado, digamos, si no tuviéramos esta tabla, ¿no? Si no tuviéramos esta tabla, ¿podríamos hacer ese acierto? Sí, sí podemos hacer ese acierto, porque tenemos los datos, ¿no? Tenemos los datos, pero ya que tenemos la tabla y ahí nomás los sacamos. Pero repito, no es necesaria la tabla del servicio a la deuda para hacer el registro contable, pero si lo tenemos en buena hora, pues. Entonces, por aquí, entonces ponemos acá esto vamos a poner acá, este es el préstamo, ese es lo que hemos recibido, 153.000. Estos son los intereses que tenemos acá. Y aquí el abono es por esos mismos valores. Si lo jalamos de acá, ¿ya? ¿Para qué vamos a ir hacia arriba? Ahí nomás. Y ya está. Pero repito, este asiento podría haberse hecho así, un cargo ahí y otro abono ahí. Con esos dos, tranquilamente podríamos haber hecho un primer asiento. Y claro, luego otro asiento por este valor. Eso también vale, ¿no? También vale. Y eso ya depende cómo se acostumbre uno a trabajar, ¿no? Porque a veces es cuestión de cómo uno se acostumbra ya, y ya lo ve más fácil, más entendible y todo eso, ¿no? ¿Y cuál es lo mejor, no? ¿Cuál será lo mejor, no? Si escuchan una bulla ahí, háganse cuenta que no escuchan. Por acá tenemos una vecina que está haciendo bulla. Bueno, bien, aquí lo siguiente, lo mejor es que vaya así, punto, para saber, digamos, que esos intereses se deben a ese dinero recibido. Porque si se trata ya de otro asiento, que incluso puede hacerse después, ahí más adelante, ¿no? Donde aparentemente no hay relación con los asientos, ¿no? Y entonces ahí queda la duda. Por eso digamos que es mejor ahí juntarlo, un solo asiento, ¿no? Muy bien. Entonces el otro asiento era por el IPS. Por acá nos vamos entonces ahí, 7. Formular el diario. Formular el diario del deudor con el ITF respectivo. Y entonces copiamos esta tablita para no estar haciendo más trucos, ¿no? Bueno, y estos valores los sacamos, excepto la fecha, ¿no? La fecha lo dejamos ahí. Estos valores los sacamos ahí. Pero ya tenemos ahí esto, incluso por acá le vamos a agregar más datos porque va a ir más asientos. Vamos a ver. Primero, entonces, vamos a ver aquí este primer asiento. Pues se plantea eso ya. Por la provisión del ITF del préstamo recibido. Ese es un primer asiento. Vayan viendo la cuenta 64, por favor, 64. Yo no sé, no me parece que 64 busquen por ahí ITF. Y la 40 también. 4018 creo que es. Pero me confirman esos datos, por favor. La 64. Es 6412, profesor. 12, ya, correcto. 12. Muy bien. 12. 1. Perdón, 64, 12, 1.
a 5 dígitos. Como mínimo, las transacciones de acuerdo con el plan se deben registrar a 5 dígitos. Y ahí estamos cumpliendo eso. Ahora, le ponemos aquí como nota, ¿no? Nota. Aquí nota. Tasa ITF es igual a 0.005%. Es una tasa bien chiquitita, bien pequeñita. Pero entonces, ahora, aquí, ¿a cuál valor le vamos a aplicar? Bueno, al préstamo, ¿no? Al préstamo que hemos recibido, ¿no? Y ese préstamo lo tenemos aquí. Es sobre ese valor que de aquí del asiento lo podemos tomar o de la tabla, ¿no? A este valor de acá. A este. Y lo multiplicamos ahí por la tasa, ¿no? Ya en tanto por uno directamente, 0.00005. Aquí debe salir un valor, algo de 5 soles y más de 5 soles. ¿Por qué? Porque por 100.000, ¿no? Por 100.000 soles es 5 soles el interés. Por 100.000 soles es 5 soles. Y aquí estamos hablando de 153.000. Debe salir más de 7.50, casi 8 soles. Ya la lógica me lleva por ahí. Casi 8 soles debe salir. Y ahí está, miren. Y ahí está. Confirmado, entonces. Pero, entonces yo lo que le estoy diciendo ahí es que no nos mecanicemos solamente a multiplicar, ¿no? Sino que hay que seguir ahí alguna lógica para entender. Yo en la mecánica, cuando trabajo así con los bancos, con la clientela, inmediatamente, 100.000, y ahí te hace 5 soles. Y sobre eso, digamos, si es 50.000, ya 2.50. Y así, digamos, ya calculo así al tacto, ¿no? Es como los médicos antiguos, ¿no? ¿Recuerdan? Antes se hablaba mucho, en medicina se hablaba en medicina antes se hablaba del ojo clínico. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué diantres era ojo clínico? Y que el médico te miraba y ya sabía qué cosas tenía. Los médicos viejos así aplicaban mucho eso del ojo clínico. Con solo mirarte y verte cómo te mueves, que tu faz, tu cara, tus ojos, tu mirada, ya se dan cuenta. Ahora, pues, no es que los médicos jóvenes sean, digamos, malos, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino que ha cambiado. Esto de la tecnología, digamos, ha hecho, digamos, que ya los médicos ya no utilicen el ojo clínico, sino más bien todo sea digamos, de pruebas, y te mandan ahí un análisis de sangre, de saliva, de orina, de de esto por acá, y todo, ¿no? Y recién, ¿no? Y recién. Incluso, miren, hasta los dentistas, y esto lo hacen, ¿saben por qué? Porque cada examen es un pago más que vas a hacer. Antes, por ejemplo, uno iba a sacarse un diente, o a hacerse curar un diente, o a hacerse un tratamiento de un diente. El médico, el dentista, ¿no? Inmediatamente abre la boca, decía abrir la boca, y al ojo ya se da cuenta qué es lo que tenía. Pero ahora no. Ahora no dice, primero hay que sacar una placa. Y la placa vale ¿cuánto? 20, 30 soles. Y después dicen otra placa, y placa, ¿ya? Y le dejas 40, 50 soles de ahí, y no te ha solucionado nada. Porque la placa recién le va a decir qué es lo que tiene. La placa es una radiografía, digamos, del diente. Y con eso ya el médico se da cuenta de eso. Claro que esta radiografía es mucho más que el ojo, ¿no? Porque la radiografía penetra, digamos, dentro del cuerpo, del hueso, y ve más, ¿no? Ve más que el ojo clínico. Pero gran parte de eso es por el maldito dinero, como dicen.
Y entonces ahora vas a hacer una curación. La curación no sé cuánto vale, pero debe valer 50 soles. Pero tiene que valga 50 una curación, padre. Pero tiene que llevar como 100 soles. Para un diente, una curación, algo de 100 soles. Porque primero, por lo menos un par de placas te van a sacar. Y más la curación y esto. Y además el médico de repente, pero aquí esa boquita no está tan limpia, hay que hacerle un raspado, ¿no? Y más, y te está picando más y más, ¿no? Ya aparecen los bancos, ¿no? Estos médicos de ahora aparecen los bancos, porque te sangran todo lo que sea posible. Bien, entonces, que disculpen los médicos, pues que, ¿para qué cobran tanto? Vamos a ver, aquí, hablamos aquí esto, porque ahí solamente hemos hecho la provisión, ¿ah? Ahora vamos a hacer el destino, ¿no? Por el destino del gasto. No, casi no acostumbro a poner esta palabra destino, pero dado que los colegas lo utilizan, tampoco lo veo malo, ¿no? O el destino del gasto. Ya está. Yo más bien utilizo por la transferencia del gasto al costo. Más me gusta eso. Entonces aquí, a la fecha 97, dado que esto es un aspecto financiero, ahí a las 791 y ya está. El valor es el que tenemos ahí arriba. Y también por acá es este mismo valor. Y cerramos ahí. Pero es ahí, solamente he provisionado esto, luego lo he destinado, como estamos diciendo, pero todavía no le he pagado, ¿no? Hay que pagar esto, y esto se paga inmediatamente. Inmediatamente nos dan el préstamo, inmediatamente te están aplicando el ITF. E incluso algunos te dicen, si quiere llevar su importe de préstamo total, asumiendo que no tiene más dinero ahí en una cuenta nueva. Si fuera una cuenta nueva, tiene que pagar de tu billetera, sacar, digamos, a pagar el ITF para que tu préstamo lo lleve completo. Si no, inmediatamente ya como se dice en la argot criollo, te mochan, te recortan. Todo eso hay que tenerlo ahí, ¿no? Entonces, luego aquí, pago, ¿no? Pago ITF. Y claro, lo pagamos ahí con la cuenta 40, ¿no? 40, 18, 1 contra la 10, ¿no? En este caso es la cuenta de esa cuenta. ¿Y cuánto vamos a pagar? El mismo importe que tenemos acá. Hay que tener en cuenta también que este ITF va a ser por cada movimiento. Y de este dinero que recibe la empresa, que comienza, digamos, ya, 5.000 para acá, ITF, más ITF, ¿no? 10.000 para otro lado, más ITF, 15.000 por acá, más ITF, y hay que pagar al proveedor 20.000 más ITF, y así ITF por cada transacción. Y cuando tenga que pagar aquí cada cuota, igualmente va a pagar ITF. Este tributo, como vemos, es bastante pequeño para el que paga, en este caso para el deudor, ¿no? Es bastante pequeño. En algunos casos ni se da cuenta, sí que eso sí no es nada, ¿no? Ya. Pero esto significa, digamos, para el Estado significa una recaudación regular, ¿no? Tanto que no han tenido ni tienen previsto eliminarlo, ¿no? Ni siquiera los bancos piden que lo eliminen. Ni siquiera, digamos, las empresas que son las que mueven más sus cuentas y la gente común ni siquiera sabe que existe. Ni siquiera sabe que existe. Sabe que el banco cobra por todo, pero a veces ni sabe que le están cobrando y que es. Entonces, en el conjunto de transacciones que se dan en el sistema, es que ese cachito que de 0.005% se vuelve, digamos, una cantidad regular para el erario nacional. Tengo que comentar también lo siguiente, que estos 770 lo estamos pagando al banco. El banco se está quedando con eso.
pero se está quedando transitoriamente, por si acaso. Se está quedando transitoriamente, porque los bancos hacen una declaración jurada quincenal. Es el único tributo que se paga quincenalmente. Los bancos hacen una declaración jurada quincenal y con eso pagan todo el ITF retenido de todos sus clientes. De todo. De las cuentas de las personas naturales, de las personas jurídicas, de los que tienen negocio, de los que no tienen negocio, todo. Tanto que, por ejemplo, en el caso de profesionales que tienen renta de cuarta, de quinta, ¿no? Es necesario tener en cuenta el ITF para aplicarlo, digamos, contra el impuesto a la renta que le toque. Y ese es otro aspecto, ¿no? Que esto juega, digamos, contra el impuesto a la renta, ¿no? Es un gasto deducible para el efecto del impuesto a la renta, ¿no? Repito, el ITF, por eso va en la cuenta 64, es un gasto deducible para el efecto del impuesto a la renta, en este caso, ¿de quién? Del deudor. En el caso del acreedor, solamente lo retiene, como ya dije, y cada 15 días tiene que abonarlo a la SUNAT, que es la que administra ese tributo como los otros. Pero la SUNAT no se queda con eso. La SUNAT no se queda con ningún tributo. La SUNAT tiene su propio presupuesto, el Estado. La SUNAT no hace uso del dinero que le pagamos. La SUNAT recibe el ITF, el ITAN, el IGB, el renta selectivo y todos los tributos, ¿no? Y luego lo transfiere al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es donde finalmente llega el dinero y ahí se reparte, digamos, para salud, para educación, para los policías, para los militares, para las enfermeras, para los profesores de Villarreal y todos los profesores del Estado, ¿no? De ahí salen de juntar todos estos dineros ahí en el Estado periódicamente. Bien, vamos grabando esto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Para allá, por ejemplo, el monto o el interés con la fórmula, ¿tiene que ser con esa fórmula compuesta? ¿Me repite con esa fórmula que estoy aquí en pantalla? No, me refiero que si en el ejercicio nos hubieran pedido hallar el monto o el interés con la fórmula, ¿sería esa misma fórmula que hemos hecho anteriormente? Ya. ¿Monto compuesto? Ya. Si tuviéramos todos los datos que nos piden ahí, se puede aplicar ahí, ¿no? Pero independientemente de eso, aquí hay que seguir más la lógica que el propio formulismo. El propio formulismo podríamos aplicarlo. El asunto, digamos que aquí hay que aplicar la lógica que, por ejemplo, acá, ¿no? Me dan una cuota y en cada cuota ya me cobran el interés. Así de claro. O sea, eso ya debo entender, ¿no? Que cada cuota que me está cobrando, una parte es capital y otra parte es interés. Este es un dato de primigenio, ¿no? Y luego ya tengo el número de bimestres o periodos aquí y suficiente ya con eso para determinar el monto, ¿no? Como lo hemos indicado. Y luego ya aplicaron estas fórmulas ahí para aplicar para determinar el monto de capital o monto de préstamo y luego por diferencia establecer el interés. Pues esa es la lógica. Ahora, como reitero, cualquier otra fórmula que resulte, digamos, aplicable va a serlo en la medida que tengamos los datos para ello. Si tenemos los datos, va a ser aplicable, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero otro detalle que quiero alcanzar ahí, aunque creo que ya lo he comentado, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Aplicar la fórmula es un acto mecánico. Es un acto mecánico, ¿no? Porque es cuestión de reemplazar datos y pum, pam, ram, sale, digamos,
aparte de esa aplicación, debemos aplicar el sentido lógico, ¿no? Como este que ya lo reitero nuevamente. Por ejemplo, este valor no podría salir más de 200.000. ¿Por qué? Porque 200.000 es la cuota por el número de periodos y ese es el monto que voy a pagar, el total. Por lo tanto, el préstamo no podría ser mayor que eso. Eso no te dice, digamos, ninguna fórmula, sino eso ya te dice el sentido común. Entonces, debemos ir por ahí. Y lógicamente aquí, esa diferencia, otro caso es la diferencia. Por ejemplo, si el monto es 200.000 y este 153.000, quiere decir que es una tasa ligeramente regular, ¿no? Porque la diferencia es 46.000 y tanto, ¿no? No es una cantidad pequeña. Quiere decir que la tasa, digamos, es ligeramente alta, ¿no? En una tasa más alta, digamos, podría ser mayor la diferencia, etcétera, ¿no? Entonces, debemos seguir por ahí esa lógica, ¿no? Te agradezco la intervención ahí para que me hace acordar, digamos, para comentar algunos aspectos. También reiterar, digamos, acá, bueno, yo no voy a haber tiempo para que desarrollen aquí, pero debemos hacer un trabajito ya para la tarde, para la noche. Miren, es esto, ¿no? Es esto de conversión, ¿no? Hay que ubicarnos ahí, como ya dije, y lo hemos puesto ahí, yo le he puesto ahí, dice, se trata de trabajar tasas efectivas. Debo ubicarme ahí, si estoy con tasas nominales o estoy con tasas efectivas, ¿no? Porque cada tipo de tasa tiene su tratamiento. Como hemos visto, por ejemplo, cuando tenemos una tasa nominal, esa tasa nominal va a ser anual. Siempre la tasa nominal es anual. Y si esa tasa nominal lo queremos convertir a una efectiva, simplemente lo dividimos, ¿no? Entre la frecuencia correspondiente y ya tenemos la tasa efectiva. Pero en cambio, cuando nos dan una tasa efectiva y lo queremos convertir en otra tasa efectiva, tenemos que tener en cuenta eso, que se trata, digamos, de trabajar con tasas efectivas para comenzar. Y lo otro es esto de acá, incluso más importante que lo anterior. Se trata de convertir una tasa menor en una mayor, porque lo normal que se utiliza es convertir, digamos, al contrario, ¿no? De una mayor a una menor. Porque es normal que, por ejemplo, los bancos digan, te cobro tanto anual, y uno quiere saber cuánto me vas a cobrar mensual, quincenal o bimestralmente. Lo más normal es eso, que te dan por eso se habla de TEA, por eso se habla de TCEA, que es la tasa anual. Y por lo general uno como prestatario necesita saber, digamos, la tasa de acuerdo con la frecuencia que normalmente mensual. Pero en este caso, un tanto caprichosamente lo hemos puesto, digamos, al revés para que uno no se mecanice en ese procedimiento. Aquí se trata de convertir una tasa menor a una mayor. Cuando se trata de esto, va la potencia. Elevo a una potencia tal y suficiente. Y ya no se trata de la raíz, ¿no? En cambio, cuando se trata de una tasa mayor a una menor, aplicamos la raíz. ¿La raíz de qué? Esto depende de la frecuencia, ¿no? Puede ser la raíz de 12 cuando la frecuencia es mensual, la raíz de 6 cuando es bimestral, la raíz de 24 cuando se trata de la frecuencia quincenal, etcétera, etcétera. Pero en este caso se trata de convertir una tasa menor en una mayor. O sea, ubicado ya en el escenario de que se trata de tasas efectivas y de una menor a una mayor, ya aplicamos la formulita. Ya sabemos en qué escenario estamos. En este caso no estamos frente a una raíz. La potencia no va a ser una raíz, sino simplemente el número. O la frecuencia en este caso, digamos, cuántos meses hay en un bimestre. Así de fácil, ¿no? Y con eso ya sale, digamos, y esto no es tan
no es tan, digamos, fácil a veces, ¿eh? Porque ¿qué pasa, digamos, si determinamos incorrectamente esa tasa? Imagínense. Aunque el resto usted haga bien, y si esto está mal, todo está mal. Porque la tasa está, mire acá, en esta fórmula de acá, miren. Está la tasa está en el numerador y en el denominador. Y acá está 3 veces, ¿no? Miren la tasa. La tasa está aquí. Tenemos ahí en el numerador una vez y en el denominador 2 veces. De forma, digamos, que el hecho que esté mal esa tasa va a distorsionar todo el caso, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, el trabajito que le voy a dejar, le voy a enviar por ahí al WhatsApp, ¿no? Pero antes voy a enviarles este caso, ¿no? Y también de paso revisan los casos que hemos desarrollado aquí con el grupo anterior. Este caso que está revisado, que le dimos un repaso ligeramente, ¿no? También tengo este caso que se ha planteado a ellos, que seguramente ya lo enviaron y todo eso, ¿no? Y ahora con ustedes vamos a crear aquí una nueva, sí, pero dado que vamos a poner más de un caso, digamos, para que los presidentes ya un tiempo suficiente para eso. Bien, si no hay alguna pregunta, terminamos ahí. Pero, a ver, esperamos ahí alguna pregunta, un comentario. Profesor, ¿la tarea va a ser hasta qué hora? Bueno, como estoy pensando en ponerle ahí unos 4 ejercicios, ¿no? Ya sería para el domingo, ¿no? Le vamos a dar el tiempo suficiente, no apuro ahí, ¿no? De forma, digamos, que lo repasan tranquilamente, lo miran allá, repasan el videíto, si fue el caso, y todo bien y aprendiendo, ¿no? Ah, ya, profesor, gracias. Igual se puede hacer con algunos compañeros, que cada uno lo manda. Claro, ya hemos dicho ahí, a mí me conviene, digamos, que todos trabajen ahí en grupo y aprendan todos ahí, y luego cada quien, digamos, lo remita también y ya está, ¿no? Porque ese es el asunto acá. No es que uno aprenda y el resto no, y se queden ahí rezagados, no. Aquí lo conveniente para ustedes y para mí es que todos nos ayudemos, ¿no? Todos nos ayudemos y saquemos adelante el tema, la asignatura, el ciclo, etc. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, nada, dejamos de grabar entonces. Nos quedamos ahí. Damos las gracias, ¿no?